entendimiento y la paz. Hoy con nosotros en el programa está frente a mí Luis Fuenmayor Toro, profesor universitario y ex rector de la Universidad Central de Venezuela, para analizar toda esta actualidad política, tanto nacional como internacional, y las incidencias que tiene en nuestro país. Vamos a comenzar con esta última declaración que hizo la señora María Corina Machado, nuevamente llamando a la abstención. Y le hago esta pregunta, rector. ¿Cuál es la delgada línea que hay entre la traición política y el cambio de opinión política? Esto porque hay muchos partidos políticos que ya han puesto un freno y han llamado y están llamando a la participación en las elecciones del 27 de abril. Bueno, Yesenia, muchas gracias por los micrófonos y las cámaras del programa. Saludos a Kiko. Mira, María Corina no tenía como política ganar la elección presidencial, ni que le entregaran el poder después de haber ganado. ¿Entonces qué quería? María Corina hizo lo posible por ganar, por supuesto, pero no hizo nada en función de cobrar. Ellos mismos hablaron de cobrar. Ese lenguaje de ganar, cobrar y gobernar, eso viene de Chile. Eso era lo que los chilenos decían cuando se iban a enfrentar a Pinochet. Hay que buscar un candidato que gane, que Pinochet le entregue, o sea, que cobre, y que después lo dejen gobernar. Eso era lo que inicialmente ese sector de la oposición, siguiendo a los chilenos o siguiendo a Eduardo Fernández, que también utilizó esa tríada, decían. Pero ellos no pusieron ningún empeño en cobrar. Porque si hubieran puesto empeño en cobrar, la primera que no hubiera sido candidata era María Corina Machado en la primaria. No se hubiera nombrado candidata. Y vamos a entender que se nombró candidata, pero después aceptó no ser candidata, porque lo aceptó y buscó otros candidatos, pero ha debido buscar candidatos que pudieran cobrar. Y los candidatos que podían cobrar, o que supuestamente podían cobrar, estamos hablando, no sabemos si el gobierno le iba a entregar a alguien, a lo mejor el gobierno no quería entregarle a nadie, eso lo sabrá en su cerebro Maduro, Jorge, Delcy, la cúpula gubernamental. Los candidatos que podían cobrar, como por ejemplo el gobernador del Zulia, que era un candidato como para poder cobrar, o sea, un candidato que le aceptaran el triunfo y que después pudiera gobernar, que fue además el candidato, fue la persona que garantizó que la plataforma unitaria pudiera inscribir un candidato. Acuérdate que el lapso se venció a las 12 de la noche y ya no podían inscribir candidatos, y quien habla con el gobierno para lograr una prórroga Rosales. Manuel Rosales. Se consigue la prórroga y entonces meten al candidato que iba a ocupar ese puesto, al candidato que iba a cuidar el puesto. Edmundo González como el candidato. Ese es el candidato que pusieron. Bueno, pero después venía ¿cuál era el candidato real? Ahí aparece Rosales como posible candidato. ¿Qué hizo María Corina? Se encargó de destruir a Rosales. Pasó el piso, barrió el piso con Rosales. Ahí estaba Enrique Márquez, también apareció en ese momento allí. Ha podido ser ese candidato, también lo enfrentó. Y al final María Corina se queda con un candidato que es Edmundo González Urrutia, el que era cuidapuesto, que nadie lo conocía, etcétera, etcétera. Pero ese era el que ella quería, primero porque era el que estaba con ella y iba a seguir sus instrucciones totalmente. Y al final, porque ella sabía que entonces, si era el hombre que la iba a nombrar vicepresidenta ejecutiva, el gobierno tampoco le iba a entregar. Ella no estaba interesada en cobrar. ¿En qué estaba interesada? Ella estaba interesada en lo que ha ocurrido. Ella estaba interesada en ganar, supuestamente ganar, no cobrar y arrancar por ahí nuevamente la misma política que desde el 2002 ha asignado su conducta, que es vamos a
sacar a esta gente, porque lo que ella quiere hacer después, con el PSV, con el chavecismo, con la cúpula gubernamental, no lo puede hacer si se dan unas elecciones tranquilas y la entregan tranquilamente. Si lo tienen que hacer en una suerte de golpe, de invasión violenta que elimina al gobierno, entonces ahí sí ella puede hacer. Tráiganmelos para acá para ponerles la braga naranja y mandarlos para Guantánamo. De hecho, en esa declaración... Ella está en eso, ella siempre ha estado en eso. Desde que la nombraron candidata por las primarias, dijo, Maduro, ven para acá para ponerte las bragas y ponerte preso, ríndete. ¿Sabes? Pero no iba a entregar. Es como que a Pinochet, el que escogiera le iba a decir, bueno, en lo que yo gane, voy a meter preso a Pinochet. Pinochet no entrega. Lo que significa que el proceso electoral no es solamente una votación en donde tú eliges, eso pasa en condiciones normales, los sistemas democráticos representativos, pero ante un gobierno autoritario, ante un gobierno como el que tenemos, no, ante un gobierno como el que tenemos hay que ganarle, pero hay que ganarle con un candidato que pueda ser aceptado, y no significa que es que el gobierno te va a poner el candidato, sino que tú no le puedes poner al gobierno un candidato que los va a meter presos en lo que gane, porque nadie en su sano juicio va a perder y va a aceptar entregar el poder para que lo metan preso. Eso no lo he visto yo en ninguna parte, me parece un absurdo. Lo mismo haría María Corina, si fuera presidenta, y alguien le gana y dice, en lo que gane la voy a meter presa, no le entrega el poder. Y ya está. Es así. Eso es una realidad. La voluntad del soberano, sí está bien, todo eso es cierto. Se violenta la voluntad del soberano, se violenta la Constitución, todo eso es cierto. Pero eso es lo que ocurre normalmente. Eso hubiera ocurrido en Chile si el candidato a presidente es el candidato del Partido Socialista y no el que fue. Que el que fue había apoyado el golpe de Pinochet y por eso Pinochet lo aceptó. Sí. El demócrata cristiano que fue. En ese mensaje, rector, utilizó la palabra quiebre y nuevamente la ayuda a los foráneos. Ella lo que busca es un desenlace violento, que saque del poder a quienes están, los vence y los reduzca. Así como tú reduces a un detenido cuando se alza, entonces lo reduces, pues lo inmoviliza. Ella quiere esa salida. Y eso no lo podía tener en una elección normal. Por eso ella no quiso nunca poner un candidato que fuera aceptado por el gobierno, porque ese candidato no iba a nombrarla de vicepresidente, ni iba a garantizarle que la persecución de la cúpula gubernamental actual. Más nada. Entonces, y su conducta después es esa, y ha sido esa, ahorita mismo. Bueno, hasta Fernando Mírez acaba de dar unas declaraciones donde la critica a ella. Imagínate tú a dónde habrá llegado la señora últimamente con sus alianzas internacionales. Además, sus alianzas internacionales son Trump votando a los venezolanos y calificándolos de delincuentes. Ajá. Esa es su alianza internacional. Sí. Su alianza internacional es Netanyahu, el hombre del genocidio contra Palestina. Esos son los gobernantes que nosotros los venezolanos queremos. Yo no los quiero. Y se lo digo claramente a quien sea. Yo no quiero a esos gobernantes, no quiero. Los quiero bien lejos de Venezuela. Ya está. Entonces, ¿y qué pasa con la voluntad del soberano? El soberano se equivocó. Para mí, pues el soberano entonces se equivocó. El soberano, porque se ha equivocado muchas veces. ¿Cuántas veces se equivoca? El pueblo no siempre tiene la razón. No siempre, y se equivoca muchas veces. Es así. Con esto vamos a la pausa aquí en Kiko.